tal? Los saludo con mucho gusto. Soy Rocío Galván y estamos con Diálogos desde la Frontera. En esta ocasión con un invitado muy especial que presenta en el marco del aniversario de los 40 años del Colegio de la Frontera Norte su libro, Más que un muro. Es un veterano en estos temas de la migración y en la fotografía de la migración y nos da mucho gusto saludarlo y que haya aceptado tener esta conversación con nosotros a David Bacon. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, Rocío, gracias. Y bueno, este libro lo edita el Colegio de la Frontera Norte en el año 2021, pero más que nada empieza esta etapa de darlo a conocer. ¿Y qué te representa? No es tu primer libro, pero es un libro muy especial. Well, mi primer libro publicado aquí en el Colegio de la Frontera fue En los campos del norte, y esto fue la historia de los que trabajan en los campos en California, Oregon, Washington, al norte, considerando que estamos en Tijuana mirando al norte. Y esto surgió de una exhibición de fotografías patrocinado también por COLEF en el mismo muro fronterizo. Y luego hicimos un libro. Este nuevo libro es un libro que representa mi trabajo sobre la frontera misma, el muro y también las comunidades acerca del muro de los últimos 30 años, los movimientos sociales, las comunidades, etc. Entonces, eso es una acumulación de mi obra fotográfica, pero también narrativas de personas que yo he encontrado en el curso de ese reportaje a través de esos años. Oye, la foto de la portada es increíble, este hombre que está trepando al muro y el perro, o sea, es verdaderamente maravillosa. ¿Cómo captaste ese momento? Well, yo estuve nomás andando de pie acerca del muro en este camino acerca del aeropuerto aquí en Tijuana, tratando de encontrar a las varias personas, nomás para platicar con ellos, para ver qué onda con ellos. Mucha gente estaba nomás estando acerca del muro, mirando la chance de ir al otro lado. Y esto fue durante los 90s, entonces el muro fue algo muy diferente como existe ahora. Sí. Y yo encontré dos hombres y un perro, y acerca de un hoyo abajo del muro, y entonces yo estuve nomás mirándolos, y entonces un hombre empezó a escalar al mismo muro para ver qué estuvo en el otro lado. Ajá. Y mirando, yo creo, por la migra, para ver si había una chance de ir abajo del muro y cruzar. Y entonces, sí, eso es cuando yo tomé el foto. Pero para mí representa algo muy significativo, porque cuando él está mirando al otro lado, arriba del muro, uno tiene que preguntar, ¿qué está mirando? ¿Es un paraíso con los caminos pavimentados con oro? ¿O es un lugar terrible con mucha discriminación, con la migra listo para agarrar a una persona, encarcelarlo tal vez? ¿Qué es el mundo que él está mirando arriba? ¿Y por qué tiene tanta intención de ir y cruzar? Y entonces es una imagen que para mí es un esfuerzo para provocar preguntas en la mente de las personas que están viéndolo. ¿Qué es el propósito del muro? ¿Qué está mirando una persona cuando está mirando al otro lado, el lado estadounidense? Y el perro también, porque en unas leyendas, una persona yendo al infierno tiene que tener una guía, y el guía es un perro. Entonces primero el perro y luego sale la persona. Sí, me parece una portada sensacional, igual que el nombre del libro, Más que un muro. Te voy a decir por qué. Bueno, tuve oportunidad de leerlo, me encantó, las imágenes están estupendas, maravillosas, pero en estas historias que tú cuentas en el libro, viene, por ejemplo, tu relato de este pueblo en Sonora que se contaminó
por una mina y platicas la injusticia de la contaminación de ese río y como un grupo minero, un grupo que ha sido muy criticado, el Grupo México, no se hizo cargo de todo el daño que provocó, o también esta otra historia que cuentas del trabajo infantil. Por eso más que un muro, ¿no? O sea, que da como consecuencia que ese hombre que tú fotografías se quiera cruzar de esa manera hacia Estados Unidos. Well, así es. La razón por el nombre del libro, Más que un muro, es para tratar de decir que estamos mirando el muro mismo, claro, pero también estamos tratando de ver la frontera como una área, una región más amplia, donde viven millones de personas con sus luchas sociales, como los mineros en Cananea, por ejemplo, o los que fueron afectados por el derrame de tóxicos en el río Sonora, o también en el otro lado. Hay comunidades como Calexico o otros lugares donde vive gente. Entonces, la frontera es más que una región simplemente de tránsito de personas que están tratando de cruzar y ir a los Estados Unidos. Es una área con su propia historia de luchas sociales, luchas obreras, comunidades de resistencia. Entonces estoy tratando de representar esas dos cosas en el libro: el muro mismo, la frontera, pero también la frontera como región con su propia historia y sus propias comunidades. Bueno, es un libro de 444 páginas sin desperdicio. Tanto los textos como las fotografías son maravillosas. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar con más de Debbie Bacon, Más que un muro, y sus nuevos proyectos, porque trae un proyecto también muy interesante. Regresamos después de esto. ¿Qué es la innovación? Es un acto creativo que implica poner en práctica todos los sentidos y la racionalidad para resolver un problema particular. La innovación es el motor de la sociedad. Nosotros como humanos sabemos cómo innovar y eso lo tenemos que tener siempre presentes.
Bueno, continuamos en esta conversación con, yo le digo David, lo españolizo. David Bacon, en recuerdo de una maestra que decía que los nombres, aunque fueran extranjeros en español, se tenían que decir así, ¿no? Bueno, David, la verdad se disfruta mucho tu libro y esta pregunta que voy a hacerte, ¿hay una historia de las que cuentas ahí que sea tu consentida? Que sea como el origen, el punto, ya hablamos del muro, además un muro que ha evolucionado mucho a lo largo, estamos en 2022, esa foto dices que la tomaste en 90. ¿Hay una historia que sea para ti preferida? Y bueno, creo que esto ya te lo han de haber preguntado mucho, pero yo quiero que me lo vuelvas a comentar a mí. Blanco y negro. Blanco y negro. Una historia de blanco y negro. Ajá. Well, una de las historias más claves para mí en el libro es la historia de la comunidad de Maclovio Rojas y luego la huelga que sucedió en la fábrica de Han-Yong, aquí en Tijuana. Y eso es algo que pasó, la lucha en Maclovio Rojas, yo creo, empezó a final de los 80s, pero yo lo encontré en el medio de los 90s. Yo empecé a visitarlo con Marta Ojeda, que fue la directora de la Coalición Pro Justicia en las maquiladoras. Ella me presentó a la gente ahí y yo empecé a documentar esa comunidad. Y esa comunidad es, como muchos en la frontera, una comunidad formada por gente que llegó a la frontera de otras partes de México buscando trabajo y encontrando trabajo, pero sin vivienda en la ciudad. Ellos empezaron a construir su comunidad en las afueras. Entonces, por eso había una lucha grande en Maclovio Rojas sobre el derecho de la gente a quedar en ese terreno, especialmente con la empresa de Hyundai, la empresa coreana que tenía una fábrica enseguida. Entonces, supuestamente ellos querían expandir a su fábrica al terreno donde la gente estaba viviendo. Entonces yo empecé a documentar esto y luego la gente viviendo en Maclovio Rojas, algunos estaban trabajando en una empresa subcontratado a Hyundai, se llama Han-Yong, y que estaba fabricando los contenedores por los barcos. Y entonces yo empecé a platicar con esta gente y surgió un movimiento laboral. Entonces ellos salieron de esta fábrica en huelga y esa huelga duró 2 años. Y entonces yo tomé fotos durante la huelga y también en la comunidad de Maclovio Rojas. Y yo tenía mi propia historia como un activista en el movimiento obrero aquí en los Estados Unidos. Y entonces yo tenía mucha simpatía con esta gente y yo empecé a verlo, como yo estoy viendo esas luchas, como algo de blanco y negro. Los trabajadores que estaban luchando por sus derechos y la gran empresa que estaba negando esos derechos. Entonces, el blanco y negro es algo social. Es no simplemente una cuestión de la película, porque yo en esos años estuve tomando las fotos no digitales, pero en película de blanco y negro. Pero el blanco y negro también representaba para mí la verdad en contra de la mentira. Sí, los la derechos. Ese parámetro me parece extraordinario, blanco y negro, ¿no? Hay veces que la vida y las circunstancias sí se pueden ver en blanco y negro. Exactamente. Eso es como yo estuve viéndolo. Y entonces, en las mismas imágenes, tiene este ambiente de lucha. Yo estoy esperando que una persona viendo las imágenes también va a tener la misma simpatía que yo estoy sintiendo tomando las fotos. Tus rostros en tus imágenes, no sé, la arruga de la señora, las manos callosas, la cara del niño que está trabajando, ese contraste que logras por esto blanco y negro, ¿no? Si lo hicieras, a lo mejor el matiz no sería el mismo. Bueno, para tener un impacto emocional,
Un factor es blanco y negro, porque yo creo que blanco y negro tiene un impacto emocional que es más fuerte que una imagen de color. En cierto sentido, el color es una distracción. Pero también, parte del impacto emocional es la cercanía a una persona. Yo no quiero tomar mis fotos de una larga distancia, aunque algunas fotos tienen que más o menos ser así. Darnos una idea del escenario, ¿no? Pero también yo quiero este sentido de, ¿cómo quiere decir en intimacy? Cuando una persona está muy cercano, mirando a los ojos de la persona, o las manos, mencionando las manos. Para mí, las manos representan una vida de trabajo. Siempre estoy tomando fotos de las manos de gente trabajando en el campo o en la maquila, porque se puede ver la historia de trabajo en las líneas, en las manos. Pero eso tiene que ver, no se puede verlo si no está bien cerca a la persona. Claro. Entonces, eso es porque estoy tomando mis fotos bien cercano. A veces en esta profesión hay historias o imágenes o momentos que te pasan que te hacen llorar, te conmueven. En esta historia que nos planteas en Más que un muro, todas estas historias, ¿hay algún momento que te haya causado más emoción? Ya nos dijiste lo del Maclovio, pero ¿hay alguna gráfica? Y cuando las estás viendo de nueva cuenta, o sea, tú recuerdas el momento en que la tomaste, pero después, ¿qué pasa? Well, después de tomar algo muy interesante pasa después de tomar la foto, porque tomando una foto que es muy emocional, una foto, por ejemplo, yo estuve tomando fotos en el río Sonora de personas que me estaban describiendo el impacto del derrame de tóxicos en sus terrenos, son agricultores, y una vez yo tomé una foto de una mujer que me estaba contando de eso y ella me contó que su hija en la escuela fue preguntada por su maestra qué estaba haciendo su mamá. Su mamá estaba protestando en contra del derrame y la hija explicó y la maestra dijo, no se puede decir eso. Entonces la mamá visitó a la escuela para platicar con la maestra, para defender su propia hija. Yo tomé una foto de la mujer con su hija. Es algo muy, muy impactante para mí. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Oye, David, tenemos que hacer pausa. Vamos a dejar en suspenso y regresamos para conversar contigo después de esto. ¿Qué es la innovación? Es un acto creativo que implica poner en práctica todos los sentidos y la racionalidad para resolver un problema particular. La innovación es el motor de la sociedad. Nosotros como humanos sabemos cómo innovar y eso lo tenemos que tener siempre presentes.
Bueno, pues tomamos esta conversación con David Dacon y bueno, ¿logró convencer la mamá de la maestra? Ya, entonces ella defendió a su hija con la maestra y luego yo tomé una foto de ella y yo mirando la foto después, yo podía ver en sus ojos, en su cara, la emoción que ella tenía. Y actualmente, en el momento de tomar la foto, yo estoy pensando de la luz y las cosas más técnicas, pero la emoción salió cuando yo estoy viéndolo. Y eso pasa conmigo varias veces, que estoy descubriendo cosas en las fotos que yo no fui muy consciente cuando yo estoy tomándolos. Cuando tú estabas tomando la foto. Yeah. Ay, bueno, hemos hablado de Más que un muro, este material que pues está a disposición de quienes estén interesados, ¿verdad?, en adquirirlo, pero estás preparando algo más, o sea, tú no te cansas, tú sigues adelante y estás preparando algo que me parece muy interesante. ¿De qué se trata, David? Well, estoy tratando de documentar el impacto de la pandemia y también esta ola de calor que estamos experimentando por el cambio climático, especialmente en el Valle de San Joaquín, en California. El Valle de San Joaquín es la área de agricultura más rica en el mundo, yo creo. Hay más producción agrícola de este valle que cualquier otro. Y hay miles y miles y miles de personas, casi todos llegando de México aquí, que están laborando en los campos. Y entonces, claro que cuando llegó la pandemia, son ellos que sufrieron más por la COVID. La tasa de infección entre las comunidades pobres en las áreas rurales en California fue 2 o 3 veces más que las ciudades. Entonces la pobreza tenía un impacto muy, muy fuerte en esa gente. Y también el calor, gente trabajando en los campos en una temperatura muy alta. Entonces yo he estado tomando fotografías después de perder mi propio miedo de salir de la casa al principio de la pandemia, porque cuando empezó yo también tenía miedo de salir y yo no sabía qué iba a pasar. Pero después de unos meses yo empecé a documentar lo que estaba pasando con esa gente. Ese mismo grupo que estábamos documentando en los campos del norte, el libro publicado aquí de COLEF, pero en una situación muy especial, donde estamos viendo las cosas más grandes, las cuestiones más grandes, como cambio climático, como las pandemias, que son cosas globales, pero estamos viéndolo cómo están teniendo su impacto en comunidades muy específicas. Y yo quiero mostrar por las fotografías y también por las narrativas de la gente que estaba sufriendo durante ese tiempo. Claro. Quizás nadie se imagina lo que tú logras captar con tu lente de todos esos trabajadores que están produciendo lo que tú te vas a comer a las temperaturas a las que tienen que trabajar y sin protección, ¿verdad? Sin nada. O sea, tienen que estar allí en contacto con el campo y a la temperatura a la que tienen que hacerlo, ¿no? Entonces es algo más que un trabajo. Es esa vida que está en juego cultivando un producto que va a alimentar a otro. Claro. Well, si la gente no trabaja, no podemos comer. Ajá. Esa es la verdad, ¿no? Ajá. Y la gente lo hace por necesidad económica, porque si ellos no trabajan, no es solamente que están trabajando por su propia sobrevivencia, pero también las familias aquí en México están dependiendo en el dinero que muchos de ellos están mandando. Entonces es una cuestión de sobrevivir, pero en el mismo mente de esta gente son muy conscientes del hecho de que ellos están trabajando durante un tiempo muy peligroso
Entonces, como estamos diciendo en los Estados Unidos, están haciendo trabajo esencial. Pero esta calidad de esencial no está representado ni en su sueldo ni en sus condiciones de vida, porque ellos mismos están sufriendo una tasa de infección de COVID más alta por su misma pobreza. Entonces, eso es algo muy importante que estamos tratando de mostrar al público. Oye, pues ya estoy esperando ese material. Seguramente va a ser igual de exitoso que tus anteriores libros, y creo que no se ha hecho nada tan específico. A pesar de que sabíamos que el COVID estaba pegando mucho en las comunidades de trabajadores migrantes, no se ha hecho nada en específico, y sobre todo con esta parte que es tu trabajo, documentar con imágenes. Entonces, pues lo esperamos pues pronto, en la medida que tu tiempo lo permita. ¿Con qué nos quedamos, David Bacon, en este trabajo que has hecho? Hace rato te preguntaba yo, tú fuiste un defensor, un activista de los derechos de trabajadores. En ese momento tu mente empezó a visualizar que querías tomar esas gráficas. ¿Qué fue lo que pasó contigo? ¿Cómo fue? Y además, pues tu trabajo no solamente aporta una imagen, te invita a reflexionar. Bueno, para mí las imágenes tienen que tener un propósito social. Entonces, yo estoy tomando esas fotografías como parte de un movimiento social ligado con organizaciones sociales. Yo no puedo hacerlo como un individuo solo. Siempre estoy haciéndolo en cooperación con las comunidades y con las organizaciones, entre la misma gente. Entonces, yo espero que las fotos serían útiles para estos movimientos sociales, y también que tienen un impacto en el público, por ejemplo, que vamos a entender más de la realidad del muro, de la región de la frontera, especialmente en los Estados Unidos. Es muy necesario que estamos entendiendo mejor lo que está pasando en la frontera, pero yo creo que en México también es algo importante. Entonces, yo estoy esperando que este libro va a tener un impacto social en ese sentido. David, en 2018 te entrevistaron y tú diste una opinión sobre el muro. Yo no sé si, al igual que toda la gente, pienses vivir el momento en que el muro ya no exista. Sí. Sí, lo esperas. Well, el muro es un hecho, pero estoy esperando que eventualmente, en las palabras de Enrique Botello de Ensenada, que eventualmente vamos a vivir en un mundo donde no hay muros y donde la frontera es un área libre, donde una persona puede pasar y no hay ni muros, ni migra, ni esas instituciones malas. David, muchísimas gracias. David, muchas gracias por esta conversación, y también muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por compartir con nosotros esta conversación con David Bacon. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como El Colet. Yo soy Rocío Galván y los espero pronto en otro diálogo desde la frontera.